Domingo 5 de septiembre. Bautizados en Moisés. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 11. ¿Qué quería comunicar Pablo a sus lectores en Corinto al referirse a los ejemplos? 1 Corintios 10, 1 al 11 nos dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El término griego que se utiliza en 1 Corintios capítulo 10, verso 6, y que también se adapta de forma similar en 1 Corintios 10, 11, traducido como ejemplo en la mayoría de las traducciones españolas, es tipos. En español, la palabra tipo se basa en este sustantivo griego. Un tipo es un ejemplo y nunca es el original, sino una especie de símbolo o representación de éste. Es un modelo de otra cosa. Hebreos 8:5 ofrece un buen ejemplo de esta clase de relación. Los cuales, es decir, los sacerdotes del templo del Antiguo Testamento, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Este pasaje de Hebreos destaca el vínculo directo entre las realidades celestiales y las terrenales, y luego cita Éxodo 25:9, donde Dios dijo a Moisés que construyera el santuario en el desierto conforme al modelo que se le había mostrado en el monte. La cuestión es que el santuario terrenal y todos sus rituales y procedimientos eran ejemplos, símbolos, tipos, modelos de lo que está sucediendo en el cielo, con Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Con esto en mente, podemos entender mejor de qué está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. En estos versículos Pablo revisa algunas de las experiencias clave del pueblo de Dios en el desierto camino a la tierra prometida. Nuestros padres, esa frase se refiere a sus antepasados judíos que salieron de Egipto, que estuvieron bajo la nube, que atravesaron el mar y por lo tanto todos fueron bautizados a una nueva vida libre de esclavitud. Pablo considera que estas importantes estaciones del viaje por el desierto son un tipo o un ejemplo de bautismo individual. Si seguimos los pasos de la lógica de Pablo, la referencia al alimento espiritual debe referirse al maná. Comparar con Éxodo 16, 31 al 35. Israel bebió de la roca que Pablo identifica como Cristo. 1 Corintios 10:4. Piensa en Jesús, por ejemplo, como el pan de vida. Juan 6:48. Pero también como el agua viva, Juan 4:10, y todo esto cobra mucho sentido. Por lo tanto, lo que vemos aquí es el uso que hace Pablo de la historia del Antiguo Testamento como un ejemplo de la revelación de verdades espirituales que se pueden aplicar a los cristianos individuales de hoy. Medita en la experiencia de los israelitas durante el Éxodo. ¿Qué lecciones espirituales podemos aprender de sus ejemplos, tanto buenos como malos, que nos dejaron? El espíritu de profecía nos dice:
Ante nosotros se expone la vida de los creyentes, con todos sus defectos e insensateces, que están destinados a ser una lección para todas las generaciones que los habían de seguir. Si hubiesen sido perfectos, habrían sido sobrehumanos, y nuestra naturaleza pecaminosa nos haría desesperar de llegar jamás a tal punto de excelencia. Pero al ver cómo lucharon y cayeron, cómo cobraron nuevamente ánimo y vencieron por la gracia de Dios, cobramos aliento para avanzar contra los obstáculos que la naturaleza degenerada coloca en nuestro camino. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 15 y 16. Domingo 5 de septiembre. Bautizados en Moisés. Primera de Corintios 10, 1 al 4 nos dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sobre la frase fueron bautizados en Moisés, que es el título de la lección de hoy, el comentario bíblico adventista nos explica: fueron guiados por la nube hasta la orilla del Mar Rojo, y cuando Moisés ordenó que avanzaran, Dios les abrió el camino y pasaron a salvo hasta la orilla. Debido a este episodio, fueron entregados a Moisés como su guía. Éxodo 14, 13 al 16 y versos 21 y 22. Reconocieron la autoridad de Moisés y se comprometieron a obedecer sus instrucciones. Moisés, como su conductor visible, dio al pueblo leyes y reglamentos de Dios. Por esta razón, podría decirse que una vez que fueron bautizados en Moisés, se comprometieron a obedecer a Dios y a servirle. Durante su largo lapso de servidumbre en Egipto, los israelitas habían perdido de vista en cierta medida al verdadero Dios y a su culto. Muchos incluso no lo conocían, y el propósito evidente de Jehová era liberarlos de la servidumbre para que pudieran servirle. Dios nombró a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto y para que lo instruyera acerca de sus leyes y planes para ellos. La evidencia de que Dios aceptaba a Moisés como su representante fue comprobada por los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo. La experiencia de los hijos de Israel era una figura del bautismo. Los israelitas estaban envueltos en agua cuando cruzaron el Mar Rojo, pues la nube los cubría y tenían el mar a ambos lados, y en este sentido fueron bautizados. Este episodio puede ser considerado como un símbolo de que habían sido limpiados de su condición pecaminosa pasada durante las tinieblas de su servidumbre en Egipto, y como una manifestación de lealtad a Dios mediante Moisés, su representante escogido. Fin de la cita. Hermano y hermana, debemos saber leer y entender algunos términos que usa la palabra de Dios. Moisés fue puesto por líder y libertador del pueblo de Israel. Sin embargo, para nadie es un secreto que él estaba allí como comisionado por Dios y en representación de Dios. No era el dueño del pueblo, no era el dueño del poder, no era el dueño de los milagros. Moisés era solo un instrumento en las manos de Dios. Con todo y eso, Dios comparte su gloria con su siervo, permitiendo que se diga la ley de Moisés, los libros de Moisés, las palabras de Moisés, los milagros que hizo Moisés. Pero todos sabemos que los milagros no eran de él. Él era solamente un instrumento a través del cual Dios hizo milagros, a través del cual Dios facilitó a la raza humana los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos también como el Pentateuco o la Torá. Además, también escribió el libro de Job
y Dios lo inspiró para que lo escribiera. No era Moisés el libertador era Dios, pero Moisés era el instrumento de Dios. Fueron bautizados en Moisés, pero en realidad no fueron bautizados en el nombre de Moisés o por la gracia de Moisés o por la virtud de Moisés, sino que fueron bautizados en el Dios de Moisés, en la voluntad del Dios que regía la vida de Moisés. Moisés no tenía méritos ni virtudes suficientes para ser digno de representar tan glorioso ministerio, pero Dios lo puso allí. Cuando Pablo dice que los israelitas fueron bautizados en Moisés, lo que nos está diciendo es que Dios usó a Moisés como su instrumento para conducirlos a una nueva vida, lejos de la esclavitud y cerca de la luz y la libertad. Pablo era consciente, sabía que Moisés no era el autor de la liberación, ni la causa de la nueva vida que Dios le ofreció a su pueblo, pero nos muestra que Dios cumplió su propósito a través de su siervo Moisés y lo hizo un tipo o un símbolo del Cristo que vendría a liberarnos a todos de la peor esclavitud que pueda existir, la esclavitud del pecado. El pueblo de Israel del antiguo pacto fue bautizado en Moisés, llamados por Dios a vivir en la luz, a ser libres de Egipto y del pecado. Pero el pueblo de Dios actual ha sido bautizado en uno mayor que Moisés, a saber, Cristo. Vivamos de acuerdo a esa gran salvación que nuestro Señor ha ganado para nosotros. Vivamos en libertad, y vivir en libertad es tener a Cristo en nosotros para obedecer con amor y santo gozo su palabra poderosa. El espíritu de profecía dice: el Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones provenientes de los labios de Cristo, y esas lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Estas citas las puedes encontrar en Mensajes Selectos tomo 2, página 120, y El deseado de todas las gentes, página 15.